Amigos y amigas de La Respuesta, sé muy bien que ustedes en su mayoría estarán esperando alguna reacción de mi parte por lo que apareciera ayer en la prensa nacional acerca de una decisión tomada por la autoridad norteamericana de cerrar temporalmente las oficinas de DEA hasta nuevo aviso, porque se va a realizar o se está realizando una investigación interna. Me alegró sobremanera oír el aviso, porque la embajadora, la señora Liat, con su energía tan atractiva, hizo el aviso y realizó otra tarea, lanzó un juicio sobre que ella no aceptará en su embajada ni siquiera la percepción de corrupción. Luego salió hoy en la prensa de hoy viernes que se trata de que la Fiscalía General de Estados Unidos está por hacer una investigación sobre la estación en la República Dominicana. Yo le dije a 2 o 3 amigos que me preguntaron cuál era mi reacción. Digo, miren, lo peor es ponerse a hacer especulaciones sobre eso. A decir esto es esto, lo otro, no. Yo respeto y apruebo con simpatía. Dije muchas veces ya que había un antes de Trump y un después de Trump. Donald Trump está haciendo historia. Llamo su conjunto de gobierno la tormenta misionera. Misión que él mismo se encargara de sentirla y confesarla a raíz de su atentado gravísimo, el tiro de la oreja que llamamos. Dios me ha salvado para que yo pueda permanecer y rescatar a mi país de tantos valores perdidos. Ese es el después de Trump que yo admiro. Una prueba de eso fue lo de ayer. Qué franqueza, qué forma tan hermosa y segura de decir las cosas. Siempre yo he dicho que ese hombre no es una muestra común de un político cualquiera. No. Ese hombre yo lo seguí con dolor cuando se le perseguía. Y realmente me impresionó siempre mucho ver lo despiadados que fueron los acusadores, la inclemencia enconosa contra ese hombre. Y en cambio, me alentaba ver la serenidad con que aquel hombre atacado, colocado en extremos de descrédito, permanecía impertérrito.
Sabemos la historia bastante, todavía no está completa, se está desarrollando. Y dije, el valor personal es un atributo muy valioso y que tiene la característica muy peculiar de darle fuerza, consistencia a quien lo tiene cuando afirma algo. Siempre he sentido admiración por el valor personal en los hombres públicos y las mujeres que emprenden tareas y enfrentan conflictos, olvidándose o poniendo de lado el instinto primario superior, el instinto de conservación. Por eso yo cerraba la pregunta del miércoles con un juicio que me agradó tanto, que me dije, lo voy a llevar a la respuesta para poder explicar en qué creo. Hablando del fideicomiso, que me atreví a solicitar y a proponer en la pregunta pasada de miércoles para abordar la situación de Haití de manera definitiva. Yo dije que el hombre que yo me inspiraba ese atrevimiento de recurrir a la noción del fideicomiso que lo tienen abandonado hasta el año 1990, fue que se supo de él, pero que 40 y tantos estados pequeños del Pacífico especialmente y de África pasaron a ser Estado-nación proviniendo de un de fideicomisos respectivos. Yo dije, el Trump, montado en el potro de sus bríos, y la muerte sentada en sus ancas. ¿Qué quise decir? Es algo, me quedó tan agradable que digo, la voy a repetir y voy a titular la pregunta que viene con esa expresión un tanto poética, pero muy seria. La realidad. La realidad. Todo lo cuanto está haciendo en favor de la paz, que es algo que no tiene precedente. No. Se dice bien, Theodore Roosevelt le dieron un premio Nobel a principios del siglo pasado porque logró la paz y parar la guerra ruso-japonesa. Bien. Lo de Donald Trump en el año 2025, 24, 23, 26, ya incluido, es todavía más complejo, más crucial, más indispensable. Ese hombre es el que puede resolver un problema como el de Haití, que es inmenso, inmenso, y que evidentemente por los medios tradicionales y convencionales no va a tener solución. Se vio en una experiencia pasada, porque hay que hablar en esa forma. Primero, aquello imperdonable del presidente Clinton, expresidente Clinton, siendo presidente,
que idealizó tanto ese paso del poder de Aristide. Creo que lo llegó a considerar como una versión de Mandela en el Caribe. A pesar del Papa Lebrón y los asesinatos en las calles y quemando adversarios, bueno, pero sobre todo cometiendo un error gravísimo, imperdonable. Disolvió el ejército. Lo disolvió porque era muy abusador, porque manejaba la droga, porque una serie de alusiones. Dios mío, ahí comenzó, porque lo repuso después con el apoyo de una flota imponente de portaaviones, paracaidistas, aviones de la última generación. En total, un fracaso. Tuvo el presidente Bush hijo que llevárselo para Sudáfrica y lo devolvieron y lo amonestaron. Deje vivir ese país, estése tranquilo. Y de ahí en adelante comenzaron los desórdenes. Comenzaron, no, prosiguieron los desórdenes. Hacer el recuento de esos desórdenes es algo muy penoso. El magnicidio, la muerte de su presidente en la cama de dormir, junto a su esposa. ¿Qué es esto? Y la aparición de las pandillas criminales, que sigue siendo el fenómeno más preocupante. Primero porque apareció en Haití ese fenómeno. Lo rearmaron en una forma asombrosa. Rearmaron a las pandillas y han sido despiadados. Han dado muerte, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para que ustedes vean qué repudiable y repugnante es esta trama, que ya tiene casi una década desarrollándose en una forma perversa. En el informe último, en el comunicado último de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ya hablaremos de ella dentro de un momento, hay hasta una falsedad sometible a percibimiento criminal internacional. Porque en ese comunicado, con el cual se pretende condicionar la conducta de la República Dominicana, lo que puede hacer y no puede hacer, la autodeterminación, metieron una falsedad que es básica. Y aquí habla el penalista de siempre, el dato, lo que llamamos el cáncer en el páncreas del expediente. Cuando se van a referir a las pandillas, falsifican los nombres de los números de los muertos. 10,000. Y admiten los asesinos, los incendios, los secuestros, 10,000. Y toman como fuente la estadística levantada por Naciones Unidas. Ajá. Busquemos solo unos meses atrás, ¿cuál fue el último boletín
acerca de la cantidad de muertos en Haití. 40,000. 40,000. Entonces el penalista, analizando eso, dice, pero Dios, ¿y qué es lo que está pasando? Porque ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al hacer su comunicado, reprimenda, enmendándole la plana al gobierno dominicano, como si fuera un niño en escuela o un adolescente. Haga esto, no haga esto, cuidado con esto. Ellos sabían que para poder hacer esas exigencias burdas, siniestras, al Estado República Dominicana, tenían que bajar las atrocidades de las pandillas criminales. Yo decía muchas veces en este mismo programa, pero bueno, se está desarrollando una guerra cruenta en Medio Oriente. Israel está atacando Hamás. Hay una lucha tremenda, hay muchos niños muertos, hay mucha gente muerta. Sí. Pero en Haití están pasando algo peor. Se han barrido poblaciones. ¿Por qué? Porque se intenta crear un derrame de población bajo pavor, bajo miedo, hacia el este de la isla, entiéndase República Dominicana. Entonces, si son 40,000 los muertos y cerca de 25,000 o 20,000, no recuerdo exactamente ese segundo número, los incendios y las violaciones, estamos hablando de un caso ya con características pesadas, de envergadura mundial. Eso es genocidio. Pero el genocidio lo han propiciado ellos. ¿Quién armó las pandillas? Que tomaron el 85% del territorio. Una clase política inservible. Desastre. Desapareció el Estado, no la nación. Entonces, bueno, bajen esos muertos, porque son muertos. Y yo pensé ahora, caramba, qué interesante resulta analizar esta situación de hoy. Donald Trump es un campeón de la paz. La paz donde sea. Impetuoso, no hay duda, a lo Teodoro Roosevelt, pero siempre tiene como una especie de ternura, llamémosla así, por los muertos. Cuando la guerra de Ucrania estaba más cruenta, él abogaba por la paz y decía, pero es que no puede seguir muriendo tanta gente. Soldados jóvenes, niños. Ese era su clamor. Oigan, pero el hombre que a Teherán, en Irán, le amonesta y le dice, no tiren, no terminen de hacerse de la bomba. La bomba de la liquidación final, nuclear. No lo hagan. Y en un momento hizo un ataque espectacular con armamentos no conocidos, el martillo, y le destruyó la infraestructura
donde estaban todos los progresos que había hecho Irán para alcanzar la bomba atómica. Y no depender tanto de Hezbollah y de Hamas y de los hutíes del Yemen, porque ya tenían la atómica. Ese Donald Trump, que declara el narcotráfico y a sus carteles terroristas, que dirige y ordena la Operación Venezuela para llevarse al presidente Maduro ante una corte criminal bajo la acusación de ser su gobierno el que albergó y desarrolló el cartel de los soles. Una entidad muy poderosa que incluso ha sido denunciada y admitida por el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, que llegó a decir en un momento: la realidad es que toda la droga del Catatumbo va a Venezuela, y de Venezuela sigue por el Caribe, Haití, toda. Y después República Dominicana. Lo dijo en ocasión de aquellas 9 toneladas de cocaína que aparecieron en el puerto, superpuerto de Caucedo. De manera que yo, que me he metido a opinar sobre qué hacer, digo, no, este intento que están tratando de implementar tampoco funcionará. ¿En qué consiste el intento? Marco Rubio, joven y valeroso secretario de Estado de Estados Unidos, salió hace unas cuantas semanas en defensa del primer ministro Aimé, Philan-Mei, y dijo que era el que debía de quedar cuando viniera el vacío de la salida por vencimiento del término, del plazo del gobierno de transición que había formado el CARICOM, con 10 miembros, 6 meses cada uno. Esa situación va a ser seguida de un intento, y así lo anunció el propio secretario de Estado, Rubio, para organizar a Haití. El primer ministro. Se vence el plazo del grupo de 10. Las elecciones se olvidan de ellas, que le habían puesto fecha 2 veces. Y la pandilla ahí, matando. Ahora, le han hecho una serie de pequeños ataques policiales. Hicieron fracasar la pandilla Kenia. ¿Ustedes recuerdan? Kenia, que venían con 1000 soldados o policías, que llegó a considerar tan importante Haití que había que, se entendía ya en África que era la 6ª región de África, Haití. Bueno, en esas condiciones de vacío, de imposibilidad de hacer algo que realmente permanezca, luego de todos los fracasos, MINUSTAH a la cabeza, 13 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tropas multinacionales con un mandato de las Naciones Unidas para restablecer el orden y asegurar la paz en Haití. Pero vinieron hasta de Nepal, en el Himalaya. Un día, dicen sus cancillerías, Francia, Estados Unidos y Canadá, nos vamos de aquí.
cada uno por su lado opinó lo mismo. Estaban de acuerdo. Nos vamos de aquí. Aquí no se puede hacer nada. Todos los recursos se los roban. No hay con quién hablar. Cancillerías que manejaban la geopolítica tradicional de más de siglos en Haití. Entonces, nosotros le salimos al frente diciéndole, la geopolítica de hoy es diferente. Ingresaron dos potencias extracontinentales, China y Rusia, con intereses directos tanto en Haití, sobre todo Haití, Venezuela y eventualmente República Dominicana, porque tanto Rusia especialmente, estuvo a punto de hacerle estaciones, plantas de electricidad en Cabo Haitiano y en Puerto Príncipe, de gran poder y potencia. Va a haber dificultades. Y las hubo, y las hay, y las habrá. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una vergüenza. Tienen el veto a crear una fuerza nuevamente, otro MINUSTAH. No, un momento, eso no es lo que Haití quiere. China y Rusia no se pudo formar. Entonces vino aquel espantajo de los estados voluntarios. Pueden hacer entrar en una legión extranjera, pero lo que ustedes hagan no es responsabilidad de la ONU. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Pero a todo esto, Haití, almacén de droga de escala mundial, en el vientre de Estados Unidos, en el tiempo en que su presidente Donald Trump, que Dios guarde, declaró terroristas los carteles y el tráfico internacional de los carteles de droga. Entonces mi solicitud de, señores, resuciten el fideicomiso, resucítenlo, que está ahí hasta el 90, estuvo funcionando, pero se paralizó porque la mayoría en Naciones Unidas es más de África y Asia, pero especialmente hay muchos estados del Pacífico que tenían el fideicomiso o el protectorado, se fueron venciendo y adquiriendo, obteniendo su independencia. No es el caso de Haití, porque Haití fue la primera nación que se logró la libertad, independencia, 1801. Donald Trump ahora comienza a reaccionar. Una fragata, un crucero y un buque de la Guardia Costera llegan y anclan en la bahía de Puerto Príncipe. Se dice, vinieron a proteger al primer ministro que ya se juramentó, no se sabe ante quién. Yo al menos no lo sé. Y le están por dar cuerpo a la posición que anunció Marco Rubio, apoyar a ese hombre que le ha dicho a los demás políticos, no vengan a dañar esta, que nosotros vamos a protegerla.
Esta es la nuestra, la que nosotros consideramos que puede ser. Bueno, estamos ahí. Los barcos en la bahía, las pandillas en sus puestos, muertos, quizás no con la intensidad que estuvieron los últimos 5 años, los 40,000, y Donald Trump en el medio de aquella catástrofe. Su país, la seguridad de su país, seguridad nacional, con ese enclave de almacén, como dijera el Caricón en Guadalupe en el año 98 del siglo pasado. Ustedes son la vergüenza del mundo. Son el almacén más inmundo de droga del mundo. El Caricón mismo que 20 años después se oponía que metieran en OEA, en agenda, la cuestión de Haití, y salió con un esperpento de gobierno supuesto. ¿Y esto qué es? Un desorden, pero un desorden peligroso, porque llegaba a una realidad, un inmenso trastorno de sangre y de sufrimiento tremendo. ¿Quién va a parar eso? ¿Quién puede parar eso? El enviado, Donald Trump. La embajadora de Estados Unidos en Haití dijo, cuando anunció la llegada de los buques de guerra, en abril vendrán fuerzas a organizar esto. Y yo a la señora embajadora americana en Puerto Príncipe, no a la que está entre nosotros, esa para mí me captó, me parece sencillamente brillante y enérgica. Y ella, la de Haití, recibiría instrucciones. En Haití se va a formar una fuerza multinacional que será una repetición más o menos del MINUSTAH. Bueno. Pero nosotros de la respuesta le decimos, no funcionará. No nos intenten mantener en este desastre de ocupación archicriminal de cientos de miles, de millones de haitianos, que el propio Marco Rubio, cuando era senador, se la imputó al presidente Biden, al presidente Obama. La República Dominicana no soporta eso. Entonces viene ahora el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos. Usted sabe cómo yo lo leí. Increíble, señores. Llamé rufianes. Sus propósitos rufianescos. Pero al leerla después, que yo no la había leído completa, me caí para atrás. Digo, Dios mío, pero ¿hasta dónde va a llegar esta farsa criminal de estos organismos internacionales bandidescos? Ese comunicado es enviado desde aquí por sus delegados aquí, la sociedad civil. Recuerden que Haití declaró quién era su defensor mundial, el mejor amigo. Periodista importante. Uno leyéndola, parece que está leyendo los editoriales y los artículos publicados por ese señor
que después fue elevado a la categoría de embajador en España y ahora creo que está embajador en México. Imagínense, con ese prontuario, ese antecedente criminal de una acusación tan vil a la República Dominicana, de racista, un pueblo inservible. Todos los argumentos que figuran en ese comunicado hasta han sido escritos aquí como artículos o editoriales por representantes de la sociedad civil. Y lo pasan como una especie de preacusación. Claro, una providencia calificativa para un juicio que anhelan de la Corte Interamericana. Que mande, así como intentó mandar, dejar de lado y olvidarse de la Constitución en sus artículos relativos a la nacionalidad. Ay, si consiguen un fallo ahora en que llegan a decir cosas como esta. Voy a simplemente a leer los párrafos finales. Señores, hay que tener el sosiego bien amarrado. Dice en sus últimos párrafos, el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Atiendan ustedes. Por ello, en materia de salud, se refieren a la cuestión, todo lo que ellos escribieron en los periódicos nuestros incluso, sobre los partos, un desastre. Todo lo que se protestó en los grupos de cañeros, con pancarta, llamando al líder, defensor único y mejor del mundo, dominicano, supuestamente. Ay, Dios mío. Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que los estados tienen la autoridad para establecer sus políticas migratorias y determinar quién puede ingresar, salir y permanecer en su territorio, de acuerdo con los principios internacionales, todas las políticas, leyes y prácticas implementadas sobre migración deben respetar y garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad, que son derechos y libertades que derivan de la dignidad y el principio de no discriminación. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho internacional de los derechos humanos también prohíbe políticas y prácticas cuyo impacto sea discriminatorio contra ciertos grupos de personas, aun cuando no se pueda probar esta intención. Ustedes están oyendo. Ellos van a entender eso, aunque no se pueda probar. Recuerda que los estados deben evaluar posibles necesidades de protección internacional de quienes se encuentran bajo su jurisdicción o control efectivo previo a decidir sobre su expulsión. Asimismo, reitera que conforme lo dispuesto por el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principio de no devolución debe aplicarse a toda persona que, pese a no ser refugiado o asilada, no puede ser devuelta al territorio de otro país en donde su vida o libertad peligra o existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a torturas u otros malos tratos. Esto debido a que es una garantía para preservar derechos humanos inderogables como la vida, libertad o integridad de la persona.
Es decir, ellos saben que lo están matando allá, sus pandillas, y que lo están derramando aquí. Y nos dicen a nosotros un momento, aunque no sean refugiados puramente, es personas que sienten que si lo devuelven pueden morir o ser torturados. Poblaciones enteras que han sido ametralladas. Por Dios. Eso estuvo en los planes desde Clinton y sus famosos campamentos de este lado. Y desde Balaguer diciéndole a Clinton, no, hágalo de aquel lado. Estamos. Y eso es el meollo del conflicto que ellos quieren, siendo los autores del desastre, decirle a la víctima República Dominicana, y no te puedes defender, como si en el derecho internacional se consagre que los estados no tienen derecho a la legítima defensa. No solo que, bueno, si es refugiado, ese es un estatuto muy conocido. ACNUR aquí es de Naciones Unidas, lo intentó imponer. Fueron gravísimas las difamaciones y los ataques nuestros. Hasta a Noruega fueron a parar en una reunión allá. El extinto escritor Mario Vargas Llosa nos llamó el apartheid del Caribe. En un diario importante de Europa aparecíamos nosotros con la esvástica nazi. Y ahora comienzan el juicio de fondo, la corte. Dios mío. Por eso la pregunta del miércoles que viene llevará el título sobre Trump. Trump, montado en el potro de sus bríos, y la muerte sentada en sus ancas. La del potro. Esa es la moral de ese hombre. Por eso todo eso que lo viven calumniando y tratando de presentarlo como un desecho de la sociedad. Cobardes. Quieren a ese valiente reducirlo a nada. Yo desde aquí le digo a su gobierno, exploren el fideicomiso, que no tiene que ser total y absoluto. Hay un mecanismo de administración y provisión de recursos. ¿Quién los va a manejar? Los recursos que son necesarios para intentar por enésima vez establecer un Estado con instituciones. No, un fideicomiso de 10 o más años de duración, de control internacional, del último dólar o euro que se aplique para la subsistencia, la paz y el desarrollo de esa población. No se le puede dar a los políticos ni a los empresarios menos de esa desgraciada, desdichada nación. Que debo decirle, y esto se lo recuerdo especialmente al presidente Donald Trump. Me excusan por el mensaje directo. Presidente, en la resolución, en el informe, que se hiciera en 1948, cuando Naciones Unidas era Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra. Los expertos más famosos del tiempo fueron encargados de hacer un análisis y dar un veredicto sobre Haití. Crearon un estudio, redactaron un estudio prodigioso. Conclusiones: es inviable, a menos que
no se extrañen por familias a nuevos territorios. Ese mandato de Naciones Unidas, esa opinión que recibió Naciones Unidas, se ha visto al paso de los tiempos. 1948, estamos en el 25, el 2000. Sigue siendo inviable. Peor, territorio del narco internacional. Y lo que pretenden es no mencionar el narco en su resolución única de 1961, cuando se declaraba la droga crimen de lesa humanidad. No la pusieron en el mandato de MINUSTAH. MINUSTAH veía pasar los cargamentos de cocaína y no podía hacer nada porque no tenían mandato. Presidente Trump, el fideicomiso resolvería todos esos problemas. Un control que ya usted lo ha estado insinuando en muchas cosas sobre el petróleo, Venezuela, etcétera. Imagínese ahí. Eso le podría dar el tiempo necesario para que de la diáspora, que es tan brillante, haitiana, comiencen a animarse los pensadores de la diáspora a regresar a su patria y a organizarla, interrelacionada con el aparato fideicomisario, que los recursos van a rendir para hospitales, para escuelas, para suelos. Esas serían soluciones, no estas patrañas, estas farsas que se están maquinando con enorme perversidad. De manera que yo he querido el programa de hoy reservarlo para esa situación. Y incluso voy a reproducir en la pregunta del miércoles, si tienen tiempo, dedíquense a leerla, en la que yo reproduzco una pregunta donde se relatan cosas importantes que tienen que ver con el presente. Un método que he asumido desde la de este miércoles. Bueno, ¿usted quiere saber lo que yo pienso? Mire, yo no le voy a improvisar una opinión sin antes revisar su curso, su pasado, su edad. Mire desde qué tiempo yo proponía esa cosa. Eso me da fuerza moral para reclamar que sea leída con respeto. Al menos. De todos modos, al presidente Abinader, que está para terminar su segundo mandato, consejo de un anciano a un joven presidente. Creo que ese es el último que tendré que dar desde mis programas y medios de expresión. Presidente, no descuide los aspectos de soberanía y autodeterminación, nacionalidad e identidad nacional. Cuídese de las trampas y acechanzas de estos señores. Cierre la seguridad nacional con las medidas pertinentes. Termine su muro, organice el comercio con ese muro, estricto en la repatriación de ilegales y sobre todo fortalezca a nuestros ejércitos con medios para
situación de descalabro que pueda venir por el desorden de los vecinos. Recordar que esas pandillas no son rastreritos que andan ahí, están usando drones para competir con los drones, bien de Eric Prince o de la policía o de lo que aparezca ahí por el momento. Desarme, presidente Trump, desarme esas pandillas. Que mientras esas pandillas conserven armas, no habrá paz. Es un desarme tan necesario como el de los colectivos de Venezuela, que si se quedan armados, no habrá paz ni equilibrio en Venezuela. Y no será factible restablecer el Estado de Derecho. Estamos hablando de la región complicada. Ya les decía, yo estaba a punto de pasar de Venezuela a Cuba cuando llegó la resolución, el comunicado de esta gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí me entré en una especie de ira abrupta, que digo, porque realmente me ensoberbecí. Sigue la maquinación y la traición de aquí más activa que nunca. Mandan a sus oficiales de campo que tienen aquí, que pagaban con AID. Muchos ahí preparando el ambiente de que mundialmente se explica que nosotros podamos ser hasta intervenidos. Porque nosotros eso viene de hace siglos, esos encuentros y persecuciones, guerras formales, señores, guerra con sus héroes y sus mártires y víctimas. Costó mucha sangre esta independencia. Expulsamos a Francia 2 veces y a ellos los sacamos en el 44 y a España la sacamos en el 61. Este es un Estado que se debe respetar, no insultarlo con esas maniobras. Como ustedes verán, pese a mis años, me han llegado energías suficientes para pedirle a un hombre enérgico, a un hombre historia, la gloria de hacer en Haití un experimento formidable de ejemplo al mundo. Fideicomiso o control de toda la administración y manejo de los recursos en manos de gente honesta, expertos extranjeros, tecnócratas, etc. Para que eso pueda levantarse de tanta desgracia. Bien, saben ustedes, amigos, de la respuesta que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, que luego del impacto a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche por su canal 52 de Claro, 22 del cable, nos reproduce. Y que a partir de las 12 del mediodía estaremos ya elevados a YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta, si Dios quiere.